Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo B y hoy les vamos a presentar el tema de desnutrición y obesidad. Bueno, somos el equipo B y está conformado por Sandra Braz, por Jennifer Flores, por Brenda Hernández y por Noel López. Siguiente, por favor. Bueno, este es el contenido de las dos patologías que vamos a hablar. Entonces, siguiente, por favor. Y pues bueno, primero vamos a empezar con desnutrición. Siguiente, por favor. Bueno, esta se define como todas las condiciones en las que va a existir una deficiencia tanto en la ingestión, absorción o utilización de los nutrimentos, así como también la utilización de gasto o pérdida excesiva de calorías y que pues por lo tanto va a afectar el aporte de metabolismo de los principios nutricios. Siguiente, por favor. En cuanto a la OMS, pues la OMS va a incluir en la desnutrición una emaciación, es decir, un peso insuficiente respecto para la talla, también un retraso del crecimiento, es decir, una talla insuficiente respecto para la edad, y una insuficiencia ponderal, es decir, un peso insuficiente para la edad. Y esto también pues lo vamos a ver en la clasificación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, vamos a tener que se calculó que en el año 2016, 155 millones de niños lo padecían, menores de 5 años, y principalmente se diagnostica en países de bajos ingresos. El continente mayor que tiene esta patología es en África, y dependiendo de la clasificación vamos a tener una diferencia entre los millones de personas, o bueno, en este caso de pediátricos, en las que se encuentran. Más adelante les van a explicar las clasificaciones, pero aquí en epidemiología vamos a tener que de 50 millones son clasificados en desnutrición aguda, 17 millones en aguda grave y 33 en moderada, es decir, la desnutrición aguda es la más común. Y también en México ocupa el sexto lugar como causa de muerte en infantiles de 1 a 4 años de edad. Al mismo tiempo, el 45% de estas muertes tienen que ver, de los 5 años, tienen que ver con la desnutrición, que son los que más padecen esta patología. Vamos a continuar con los factores de riesgo y en estos vamos a encontrar bastantes como es el peso y talla bajo al nacer, también la ausencia de la lactancia materna, un inicio tardío o inadecuado de la alimentación complementaria, también el hecho de que el menor tenga una discapacidad puede interferir en una correcta alimentación. También tener un hermano menor de 1 año, esto porque absorbe mucho más tiempo y puede que se descuide la alimentación del menor. También que existan antecedentes de muerte por desnutrición en algún miembro de la familia, las infecciones crónicas en la familia o infecciones de repetición en el menor. También la desnutrición materna, una baja escolaridad de los padres, el embarazo adolescente, condiciones desfavorables de hacinamiento, las estructuras monoparentales, la pobreza o el poco acceso a los servicios básicos, bueno, de salud, saneamiento y agua. Y pues entre los factores externos podemos tener el cambio climático, los problemas sociales y económicos, hablando ya a nivel del país, como son países en guerra o en situaciones graves de economía. Aquí sigue. Ahora, entrando a la clasificación, pues vamos a tener diferentes por su etiología, también por su tiempo de evolución, la clasificación de la OMS y también por las alteraciones en el peso teórico ideal o también llamada la clasificación de Gómez. Siguiente, por favor. Y pues bueno, primero por su etiología vamos a tener a la desnutrición primaria y esta básicamente es que va a haber una ingestión de dietas que van a ser insuficientes y también incompletas para las necesidades del individuo. Es decir, que pues tanto la cantidad como la calidad va a ser inadecuada de los alimentos. Y un ejemplo de esto es en cuanto a una falta de recursos. Ahora, en cuanto a la desnutrición secundaria, tenemos que van a haber alteraciones fisiopatológicas que van a impedir una buena una correcta digestión, absorción o también una utilización de los nutrimentos. Sin embargo, aquí puede que sí haya un buen aporte inadecuado, sin embargo, por estas alteraciones fisiopatológicas, pues no se va a poder dar una buena utilización de estos nutrimentos. Y un ejemplo, pues son los pacientes con cáncer. Ahora, en cuanto a la desnutrición mixta, pues aquí va a ser una combinación tanto de la primaria con la secundaria, es decir, que la dieta va a ser insuficiente e incompleta y pues va a provocar trastornos biológicos, es decir, por ejemplo, en las infecciones donde pues puedes haber una desnutrición aguda o crónica, como lo vamos a ver en la siguiente clasificación. Sin embargo, esto va a depender del tiempo de persistencia de la infección. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto
la clasificación por su tiempo de evolución, tenemos la aguda, que esta va a ser de aparición y de una evolución rápida. Sin embargo, su origen se dice que es por una supresión brusca de los alimentos, y esta se puede clasificar también como una desnutrición de primer grado. Y ejemplo de esto son un paciente que después de alguna intervención quirúrgica no haya tenido una buena supervisión tanto médica como nutrimental, y pues es inadecuadas estas mismas. En cuanto a la subaguda, pues este va a ser un periodo más prolongado que la aguda. Aquí los daños todavía son reversibles en su mayoría, y las acciones para su recuperación pues van a ser más prolongadas. Su evolución mencionan que puede ser desde una desnutrición de primero o segundo grado, y ejemplo de esto pues son en los lactantes, donde hay un destete inadecuado. Y en cuanto a la crónica, pues esta se va a instalar con mayor lentitud, por lo tanto pues su evolución va a ser más prolongada, y aquí sí los daños ya van a ser irreversibles en su mayoría. Y pues bueno, origen es básicamente una ingestión baja en energía y principalmente pues en proteínas. Su evolución va a ser una desnutrición de tercer grado, y por lo tanto pues su tratamiento va a ser a largo plazo. Y se menciona que si llega a haber infecciones en los pacientes, pues estas van a intensificar los daños. Siguiente, por favor. Ahora, según la OMS, va a tener 3 tipos: el bajo peso para la edad. Esta va a ser bajo el valor del peso corporal en relación a la edad del menor, y va a estar por debajo de 2 desviaciones estándar del patrón de referencia. También tenemos a la baja talla para la edad, es decir, o también llamada esmedro, en la cual pues el valor para la talla para la edad se va a ubicar igual por debajo de 2 desviaciones estándar del patrón de referencia. Y la otra que tenemos es el bajo peso para la talla, que también es llamada demasiado, y este va a ser el valor de peso para la talla, que se va a ubicar igualmente por debajo de 2 desviaciones estándar de los patrones de referencia. Y pues se mencionaba que el bajo peso para la talla es un buen indicador para la magnitud de la desnutrición a nivel poblacional, y pues se usa de manera, pues digamos, tradicional en el rubro de salud pública. En cuanto a la baja talla para la edad, pues esta se va a relacionar más con un mayor riesgo para una enfermedad y también para un desarrollo psicomotor. En cuanto a la de bajo peso para la talla, pues esta va a tener como más efectos adversos para el desarrollo intelectual pues del paciente, y se menciona que pues por lo tanto se necesita una atención inmediata, porque pues así se va a disminuir el riesgo de muerte. Y siguiente, por favor. Ahora tenemos por las alteraciones en el peso teórico ideal, o como les mencionaba, también llamada la clasificación de Gómez. Aquí tenemos la desnutrición de primer grado, o también denominada como leve. Aquí va a haber una disminución del 10 al 25% del peso ideal, es decir, de menos 2 desviaciones estándar del patrón de referencia. Aquí se menciona que va a haber una reducción tanto en la actividad física como mental, pero esta puede ser reversible si se mejoran los hábitos alimenticios del paciente. En cuanto a la de segundo grado o moderada, esta va a haber una disminución del 26 al 40% del peso ideal, es decir, de menos 2 a menos 3 desviaciones estándar del patrón de referencia. Aquí igual va a haber una disminución de la actividad física y mental, sin embargo, esta va a ser más significativa. Aquí ya va a haber alteraciones tanto bioquímicas como morfológicas. Esta igual puede llegar a ser reversible, y aquí esta se caracteriza igual porque puede haber ya carencias o deficiencias vitamínicas. En cuanto a la de tercer grado o la severa, aquí ya va a haber una disminución mayor, del 40% del peso ideal, es decir, menos 3 desviaciones estándar del patrón de referencia, y se caracteriza porque va a tener manifestaciones clínicas tanto del primero como del segundo grado. Y aquí van a aumentar las alteraciones tanto morfológicas como funcionales, es decir, que los signos y síntomas se van a presentar con mayor frecuencia y también con mayor intensidad, y en su mayoría pues va a ser irreversible, y también es conocida esta como desnutrición calórica proteica. Y dentro de esta clasificación vamos a tener al marasmo, al kwashiorkor y al kwashiorkor marasmática. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología, pues primero tenemos que tomar en cuenta que la desnutrición es un desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Es decir, que un individuo va a consumir menos de lo que su cuerpo requiere. Entonces, esta ingesta deficiente va a conllevar a un proceso que se conoce como adaptación reductiva. Este proceso de adaptación reductiva consiste en que el cuerpo va a hacer muchos cambios fisiológicos con el objetivo de conservar la mayor energía posible. Esto lo va a hacer mediante la reducción del gasto energético y además la reducción de la tasa metabólica basal. Y en cuanto a la fisiopatología también me voy a basar en la fisiopatología del marasmo y del kwashiorkor. Entonces, primero, en cuanto al marasmo, esta se caracteriza porque hay una ingesta deficiente o una ingesta inadecuada de calorías o de energía, y por lo tanto conlleva la destrucción del tejido adiposo y del tejido muscular.
Entonces, primero, el cuerpo lo que utiliza como principal energía o como principal combustible son los carbohidratos, principalmente la glucosa. Entonces, cuando los niveles de glucosa disminuyen en sangre, pues el cuerpo va a empezar a activar varios mecanismos con tal de mantener los niveles normales en sangre, que esto es a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La glucogenólisis es que a partir de glucógeno se va a sintetizar glucosa, y la gluconeogénesis es que a partir de moléculas o elementos que no son glucosídicos se va a sintetizar glucosa. Entonces, si se llevan a cabo estos procesos, las reservas de glucógeno van a empezar a disminuir, y además también se van a empezar a utilizar proteínas del músculo para sintetizar, para producir aminoácidos, y esos aminoácidos utilizarlos para sintetizar glucosa. Además que también se va a utilizar lactato y piruvato. Entonces, cuando estos carbohidratos ya no son suficientes y se agotan sus reservas, el cuerpo se continúa con los lípidos, específicamente con los triglicéridos que se encuentran acumulados en el tejido adiposo. Estos triglicéridos van a sufrir un proceso de lipólisis para que también a partir del glicerol se produzca glucosa, y que a partir de los ácidos grasos se lleve a cabo un proceso de cetogénesis, el cual es la producción de cuerpos cetónicos, y el principal cuerpo cetónico que utiliza el cuerpo es el beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato. Entonces, cuando se acaban las reservas de lípidos, la última reserva que le queda al cuerpo para producir energía son las proteínas. ¿Y de dónde va a agarrar proteínas el cuerpo? Pues las va a agarrar del tejido muscular. Entonces va a haber un catabolismo de las proteínas del tejido muscular como último recurso del cuerpo para sintetizar energía. Entonces, si no se recupera este estado de desnutrición, la consecuencia de última instancia pues sería la muerte. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la fisiopatología de Kwashiorkor, pues esta es resultado de una ingesta inadecuada de proteínas. Imaginemos que yo me como una piernita de pollo, y esta piernita de pollo pues en su mayoría está constituida de proteínas. Entonces mi cuerpo la va a digerir y va a utilizar sus proteínas para que el hígado se encargue de degradarla y sintetizar aminoácidos, y los aminoácidos se van a convertir en proteínas que mi cuerpo va a necesitar. Pero ¿qué pasa cuando hay una menor ingesta de proteínas? Cuando hay una menor ingesta de proteínas, por lo tanto va a haber una menor cantidad de aminoácidos, y por ende el hígado va a ser insuficiente de sintetizar las proteínas que el cuerpo necesita. Entonces, como el cuerpo necesita proteínas para funcionar muy bien, pues va a ir al músculo a degradar las proteínas que se encuentran en él, y así se van a obtener aminoácidos. Estos aminoácidos van a ser transportados al hígado para que se sinteticen las proteínas, pero este proceso va a ser ineficiente. Entonces, es por eso que de manera crónica no va a haber una adecuada síntesis de proteínas. Y la principal consecuencia de esto es una hipoalbuminemia, que recordemos que de las muchas funciones que tiene la albúmina es mantener la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si no se produce la suficiente albúmina para que circulen los vasos sanguíneos, pues va a disminuir la presión oncótica, y esto va a conllevar a que el líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos pues pase al espacio extracelular, que la definición de edema pues es la extravasación del líquido hacia el espacio extracelular, y pues esto va a conllevar un proceso de hipovolemia. Entonces, como el cuerpo va a pensar que está perdiendo líquido, pues va a aumentar la secreción de hormona antidiurética o de vasopresina, y como su nombre lo dice, antidiurética, antidiuresis va a reducir la uresis en el cuerpo para evitar que se sigan perdiendo líquidos. Además, que también va a disminuir la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque recordemos que los aminoácidos también sirven como base para sintetizar glucosa. Entonces, si no hay aminoácidos para sintetizar glucosa, se va a ver disminuido este proceso de gluconeogénesis. Y también va a haber una acumulación de ácidos grasos, que principalmente esta acumulación excesiva en el hígado pues va a provocar un hígado graso. La siguiente, por favor. Y pues aquí les puse una tablita en el cual pues se muestran las diferentes alteraciones en los órganos y en los sistemas del cuerpo. Y aquí me gustaría enfocarme solo en uno, que es en los electrolitos, el cual menciona que hay un aumento en la excreción del potasio en la orina y un aumento en la concentración intracelular del sodio. Esto causa la retención de líquidos y pues por lo tanto también causa edema. Pero ¿esto por qué pasa? Recordemos que hay una bomba que está en la membrana celular, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa funciona con energía, es decir, consume un ATP para que se abra esta bomba y por lo tanto saque 3 sodios al espacio extracelular y meta 2 potasios al espacio intracelular. Entonces, ¿qué pasa si no hay energía en el cuerpo? Esta bomba no va a ser capaz de funcionar, y por lo tanto, si no funciona, no va a ser capaz de sacar el sodio que se encuentra dentro de la célula hacia la parte exterior de la célula, y tampoco va a ser capaz de meter el potasio que se encuentra afuera hacia adentro.
Entonces van a aumentar las concentraciones de sodio y por lo tanto se va a jalar el agua junto con el sodio. Y al no entrar el potasio va a ser excretado en la orina. La siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con el cuadro clínico. El cuadro clínico, pues nos vamos a enfocar más que nada en las que les mencioné de la desnutrición de tercer grado. Sin embargo, pues, bueno, va a depender mucho de la causa, pero podemos encontrar signos y síntomas como una pérdida de peso involuntaria, aunque no en todos los casos se va a presentar esto. Cansancio, también una falta de interés por las actividades diarias del paciente, puede mostrar apatía, irritabilidad o un llanto excesivo, también una pérdida del apetito, un déficit de atención, la piel seca, cambios también en la pigmentación de la piel, una pérdida de pelo, una falta de fuerza o disminución de la masa muscular o incluso edema. Igual les puse una tablita en donde, por ejemplo, no sé si recuerdan, ahí en la clasificación de segundo grado es donde podemos encontrar ya las deficiencias vitamínicas, por ejemplo, de vitamina A nos puede dar una seroftalmia o una queratomalacia, de vitamina D, bueno, mencioné aquí craniotabes, pero incluso podemos encontrar el raquitismo, ¿no? Flor, caries, yodo bocio, niacina o riboflavina, keilitis, lesiones angulares de los labios, incluso hierro, pues la palidez conjuntival. Y bueno, ahí en las imágenes podemos ver cómo puede haber una disminución de la masa muscular, también los cambios en la pigmentación de la piel, la pérdida de pelo, edema, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse otras tablitas donde incluso por los sistemas, cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar y pues también algunos signos. Pero estas las pueden checar después en la monografía. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al cuadro clínico de marasmo, pues como les mencionó mi compañera Noé, esta es una desnutrición por deficiencia alimentaria prevalentemente calórica. Esta se caracteriza porque es de una evolución crónica, se presenta más que nada en los menores de 2 años de edad, tiene una pérdida de más del 40%, y esta pues como les mencioné en la clasificación, es una desnutrición severa sin edema. Y pues aquí va a haber una disminución de todos los pliegues, también de la masa muscular y de la grasa subcutánea. Y esto es lo que nos va a dar la emaciación de las extremidades. También vamos a tener un retraso en el crecimiento, unos ligeros cambios en la piel y mucosas, es decir, que la podemos encontrar como piel seca o plegadiza, como la pueden ver en las imágenes, también una irritación y llanto persistente. Si encontramos gastroenteritis, esto nos puede propiciar a una deshidratación, también una atrofia muscular, es lo que le va a dar al paciente un aspecto senil, como lo pueden ver en algunas de las imágenes. También puede haber anemia y entre las complicaciones tenemos que se pueden presentar infecciones respiratorias, también del tracto gastrointestinal y deficiencias vitamínicas. Sin embargo, pues como igual les mencioné en las diapositivas pasadas, si se presentan estas infecciones, pues va a aumentar pues los riesgos de este paciente, ¿no? Y bueno, hay una clasificación que igual se las van a explicar en el diagnóstico, que es la clasificación de Waterlow, en donde clasifica a estos pacientes como desnutridos crónicos en recuperación. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la de Kwashiorkor, pues tenemos que esta es una desnutrición severa por una privación proteica mayor que la desnutrición de calorías totales. Esta se caracteriza porque es de una evolución aguda, es en mayores de 2 años de edad, va a haber una pérdida de peso menor del 40%, sin embargo, como aquí sí va a haber edema, se dice que puede ser una pérdida de peso enmascarada. ¿Por qué? Pues justamente por por el edema, ¿no? Puede enmascarar que pues realmente el paciente no perdió mucho peso, sin embargo, puede que a lo mejor sí. También va a haber una disminución de la masa muscular, sin embargo se dice que tiene un respeto por que se conserve la grasa subcutánea, va a haber un retraso del crecimiento. Aquí en la piel sí vamos a encontrar algunas alteraciones, como son unas zonas alternas en donde va a haber tanto hiperpigmentación, descamación o hipopigmentación, tal como podemos ver en las imágenes. El pelo va a presentar una despigmentación. Si el pelo se encontraba ondulado, va a presentar ya va a tener una presentación de alaciado. Igualmente va a tener un adelgazamiento y también una implantación débil, es decir, va a haber tanto una escasez como un fácil desprendimiento. Y aquí podemos encontrar también el signo de la bandera, que es decir, vamos a encontrar bandas alternas de pelo claro y también de pelo oscuro, tal como lo podemos ver justamente en esa imagen. El paciente se puede presentar apático, asténico y pues también con una pérdida del apetito, perdón. Y aquí vamos a encontrar justo lo que nos mencionó Noé, una estatosis hepática o bueno, el hígado graso y una hepatomegalia.
Aquí igual se caracteriza porque va a haber una hipoalbuminemia e incluso también una hipoproteinemia, y aquí también podemos encontrar anemia. Igual entre las complicaciones tenemos infecciones del aparato respiratorio, digestivo y también deficiencias vitamínicas. Y pues bueno, en cuanto a la clasificación de Waterlow, los clasifica como desnutridos agudos. Ahora, en cuanto a la de Kwashiorkor marasmático, pues esta es una desnutrición mixta, calórica proteica, y esta va a tener manifestaciones clínicas tanto pues de las dos anteriores. Y pues aquí el paciente lo que va a presentar es una desnutrición de tipo marasmática que se va a agudizar por algún proceso patológico, como es en el caso de las infecciones. Esto nos va a aumentar el cortisol, y lo que va a hacer es que va a haber una movilización de las proteínas que va a ser insuficiente. Por lo tanto, pues nuestras reservas musculares se van a agotar y la síntesis de proteínas se va a interrumpir en el hígado, como bueno, lo que les mencioné igual no en la fisiopatología, y nos va a llevar a una hepatomegalia e incluso también a una hipoalbuminemia, lo que va a disminuir la presión oncótica, y pues bueno, esto es lo que nos va a desencadenar el edema. Y a estos pacientes los clasifica Waterlow como desnutridos crónico agudizados. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse en la primera imagen, es un cuadro, perdón, se me fue el nombre. Un cuadro comparativo del marasmo con el Kwashiorkor, y igual en la parte de abajo les puse el marasmo y de Kwashiorkor, en donde se incluye incluso pues más signos y síntomas que podría presentar el paciente. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ir en cuanto al diagnóstico. Aquí nuestra guía de práctica clínica nos recomienda que debemos de usar la historia clínica como diagnóstico, tanto una anamnesis completa y la exploración física. Entonces, en cuanto a la historia clínica, la parte de interrogatorio, nos vamos a enfocar en familiar y prenatal. Es decir, en este caso, en cuanto a la ficha de identificación, como mencionaban los factores de riesgo, la escolaridad es uno de ellos, la escolaridad de los padres, es decir, ellos cuánto saben acerca de cómo debe de ser la alimentación de sus hijos, que es uno de los factores, y, por ejemplo, también si estaban conscientes en el embarazo, si debían de consumir ciertos alimentos o la lactancia materna. También en este mismo aspecto, lo que es un factor de riesgo era la pobreza. Entonces también en la ficha de interrogatorio, bueno, la ficha de identificación, vamos a saberlo. Y bueno, en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues ver si en este caso algún paciente relacionado a ellos, a un paciente familiar, pues también padeció lo que es la desnutrición, algún hermano, ellos mismos como los padres. Y bueno, pasando por otro lado, también en esta historia clínica debemos de abarcar lo que son los aspectos no patológicos, que aquí pues en sí es la alimentación adecuada. Ahí preguntamos cómo es la alimentación del niño, cuántas veces come al día, cuántas veces toma agua. Y también después de esto debemos de saber lo que son los antecedentes gineco-obstétricos. En este caso, nos vamos a guiar en la escala de Tanner, porque esta es la que nos va a evaluar lo que es el desarrollo del pediátrico, y pues aquí podemos ver que tal vez haya algún retraso. También alguna de las funciones que podemos hacer en esto es el dinamómetro, pero esto solamente es como la función muscular, si está aumentada o disminuida, pero esto no es tan certero, solamente nos lo mencionaban. Y bueno, en cuanto a los parámetros antropométricos, el cálculo de déficit lo vamos a ver por peso para la talla, peso para la edad y peso para la talla. Y también la medición de la circunferencia de brazo, que vamos a explicar más adelante uno por uno. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la talla, peso, y en cuanto a la exploración física, pues esto es en base al cuadro clínico que ya nos mencionó nuestra compañera Jennifer. Ahora, con el MAC, pues esto es importante porque aquí vamos a diagnosticarlo en menores de 5 años, es más como específico, y va a ser en el brazo no dominante. Entonces nosotros cuando inspeccionemos o hagamos esta medida, nos debemos de colocar detrás del paciente y vamos a medirlo de lo que es el acromion hasta el olecranon. Vamos a trazar una línea recta, pero el niño tiene que poner su brazo a 90 grados y con la palma hacia arriba. Entonces, en el punto medio es donde vamos a poner lo que es la cinta métrica, que aquí ya viene como tal, pues puesta en los números que deben de estar. Y por ejemplo, si se encuentra en lo que es el verde, pues es un estado nutricional normal. Y esta va a ser mayor a 12.5 centímetros.
Si se encuentra en el 12 o de 11.5 a menor o igual de 12.5, pues esta va a ser clasificada como desnutrición aguda moderada. Si lo ponemos en lo que, o bueno, si se encuentra menor de 11.5, aquí ya la vamos a diagnosticar como desnutrición aguda severa. Pero esto es importante que nosotros tracemos bien, pero que solo sepamos que es para menores de 5 años. Bien, ahora como mencionaban las diferentes tipos de clasificaciones, aquí nos vamos a guiar en los percentiles. Y bueno, va a haber diferentes tipos de percentiles. Aquí tomé como tal el de la OMS y el percentil 50, que es esta línea verde, es donde se deben de encontrar como normal los parámetros. Y como mencionaban en las clasificaciones anteriores, las -2 derivaciones estándar por debajo de, o sea, por debajo de este percentil 50, ya es clasificado como desnutrición. Pero bueno, aquí les quiero poner ejemplos como que para que entendamos mejor. Y la clasificación de Gómez nos va a clasificar lo que es peso, edad. Entonces aquí tenemos el peso y aquí tenemos la edad. Y como ejemplo vamos a tener a una pediátrica de 3 años y con un peso de 10 kilogramos. Entonces, para sacar esto tenemos que tener el peso que ella tiene, en este caso nos llega con 10 kilogramos, y cuál es el peso de referencia, es decir, lo que nos dicen nuestros percentiles. Entonces, tomamos en cuenta los 3 años y ya no lo medimos y aproximadamente son 14 kilogramos, donde se debe de encontrar nuestra paciente. Y bueno, aquí lo ponemos 14 kilogramos y lo multiplicamos por 100, que es el porcentaje, y como tal, esta relación peso-edad nos va a dar un 71%. Entonces, aquí lo vamos a encontrar como tal en segundo grado. Y bueno, también vamos a tener por déficit ponderal, desnutrición leve, que también es conocida como nos habían mencionado de primer grado, desnutrición moderada de segundo grado y desnutrición grave de tercer grado. Y esta va a ser a través del peso real por 100 sobre el peso ideal. Otra clasificación que tenemos, que nos había mencionado Jen, es la clasificación de Wellcome, que esta es más que nada para desnutrición grave o para desnutrición grado 3. Y bueno, aquí vamos a encontrar como tal el marasmo y el kwashiorkor. Y como habíamos mencionado, tenemos que tener en cuenta como diagnóstico estos parámetros, porque una desnutrición que viene un niño menor a 2 años puede ser diagnóstico como marasmo, y sabemos que este es el más común en México en comparación al kwashiorkor. Y en este, pues son pacientes mayores a 2 años. Igual el marasmo es calórico, el kwashiorkor proteico, y en el marasmo vamos a ver que va a haber un tejido adiposo disminuido y en el kwashiorkor la atrofia muscular. Entonces, en esta clasificación, lo que vamos a tener en cuenta va a ser igual el peso para la edad, vamos a ver el peso y la edad, y por ejemplo, si si se encuentra este porcentaje entre el 80 al 60, pero el edema está presente, entonces lo vamos a clasificar como kwashiorkor. Si está ausente, solo como bajo peso. Por otro lado, si es menor al 60%, pues aquí con un edema presente va a ser el mixto, que es marasmo kwashiorkor, y si el edema está ausente, lo vamos a diagnosticar como marasmo. La clasificación de McLaren, este es para distinguir también el grado de desnutrición, pero en menores de 4 años. Aquí vamos a tener lo que se conoce como índice MAC o FOC, que va a ser el perímetro mesobraquial, es decir, el perímetro cefálico. El perímetro mesobraquial es el perímetro que les enseñé, que va del acromion al olecranon del brazo, y el perímetro frontal occipital, este es el cefálico. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a un paciente que nos llega con perímetro mesobraquial, es decir, en el brazo, de 10 centímetros, y lo normal es que vaya de 12.5 centímetros hacia adelante. El perímetro frontal occipital lo vamos a tener en 40 centímetros, pero aquí también en la OMS viene como los percentiles de la circunferencia del perímetro cefálico, y por ejemplo, si nuestro paciente se encuentra en lo que tiene 4 años, ¿cuánto tendría que ser lo normal? Pues podríamos decir que es 51. Entonces aquí nuestro paciente nos llega con 40. Hacemos esta división en cuanto al perímetro mesobraquial sobre el perímetro cefálico y nos da 0.25 centímetros. Entonces aquí lo vamos a encontrar en segundo grado o desnutrición moderada. Y bueno, en tanto al IMC, el índice de masa corporal, que se realiza en mayores de 2 años, si tenemos, por ejemplo, menor a 15 de IMC, que se saca lo que es el peso sobre la talla al cuadrado,
En pacientes de 11 a 13 años, pues lo vamos a diagnosticar como grave cuando disminuye 13.5, y en pacientes de 14 a 17 años lo vamos a considerar grave cuando es menor a 14.5. La clasificación de Waterloo, pues esta se va a distinguir entre una desnutrición aguda o crónica, y pues aquí es normalmente en niños de 1 a 3 años. Y bueno, va a haber dos tipos de clasificación de Waterloo, como decimos, la aguda y la crónica. La primera, que va a ser la aguda, va a ser relación peso-talla. Entonces, vamos a tener esta fórmula que va a ser su peso real por 100 y sobre el peso en kilogramos para la talla en lo que nos marque nuestro percentil 50. Pero ahorita les voy a poner un ejemplo para que se entienda. Y en la crónica, aquí va a ser relación talla para la edad. Y en este caso va a ser la talla real por 100 sobre la talla que nos marca el percentil 50 para la edad. Y aquí vamos a tener que estos son los parámetros que nos indica, pero con el ejemplo les va a quedar más claro. Y bueno, en esta tablita vamos a tener, por ejemplo, si en el Waterloo 1 se encuentra sobre estos niveles y en el Waterloo 2, porque se deben de hacer ambas para diferenciar si es aguda o crónica, pues lo vamos a poner, por ejemplo, en normal, en desnutrido agudo, desnutrido crónico agudizado o desnutrido crónico armonizado. Y bueno, con este ejemplo espero quede más claro, donde, por ejemplo, vamos a tener una niña de 2 años que pesa 8 kilogramos y mide 72 centímetros. Entonces, con el Waterloo 1, que es la aguda, vamos a tener el peso real, que en este caso nos marca que son 8 kilogramos, y el peso que nos marca en el percentil 50. Entonces, si mide 72 centímetros, pues aquí lo ponemos, y vamos a tener que normalmente son como 9 kilogramos donde tendría que estar, y esto lo multiplicamos por 100. Nos va a dar un porcentaje de 88%. Entonces, si vemos que esta es relación peso-talla, pues va a estar aquí, ¿no? Peso-talla. Y si tenemos que es 88, pues se va a encontrar en leve o en desnutrición aguda o tipo 1. Y en el otro ejemplo, que es el 2, aquí va a ser en relación talla real, pero en la edad. Entonces, aquí vamos a tener lo que son en la talla relacionado, que ya nos llega con 72 centímetros, y aquí su talla, si tiene 2 años, pues ¿cuál debería de ser? 86 centímetros la talla. Y bueno, lo vamos a multiplicar por 100, y esto ya nos va a salir el 83%. Entonces, si es relación talla-edad, aquí vamos a tener que está disminuido, porque pues es menor a 85, 83%. Y si tenemos en cuenta tanto esta como esta, vamos a relacionarlo como una desnutrición crónica agudizada, porque ya estamos haciendo la relación peso, talla, edad y sexo. Y bueno, aquí quise ponerles como resumen lo que acabo de decir para que les quede más claro por si lo quieren checar más adelante. Y bueno, nuestra guía de práctica clínica aquí nos menciona, por ejemplo, si una menor de 5 años de edad acude a consulta, pues vamos a identificar primeramente los factores de riesgo. Es decir, primordialmente, si en el embarazo, al nacer, tuvo un peso y una talla disminuida, si tuvo algún retraso en el desarrollo psicomotor, si hubo ausencia de lo que es la lactancia materna, lo que fue el inicio tardío o inadecuado de alimentación complementaria. Recordemos que mencionaban también en las exposiciones anteriores que las papillas se podían comenzar a dar a los 6 meses y la alimentación como tal familiar, o sea, lo que ya toda la familia consume, el bebé lo podía hacer a partir del año. Y bueno, también si existía alguna discapacidad, un hermano menor de 1 año, que también nos habían comentado, la muerte de desnutrición por algún miembro de la familia o alguna infección crónica en la familia. Debemos de evaluar el estado de nutrición por grupo de edad, es decir, en niños de menos de 2 años de edad o de 2 a 5 años de edad. Y bueno, comparamos, como ya vimos con las tablas, de peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad. Y en cuanto a esto, pues vamos a hacer la clasificación de desnutrición leve, moderado o grave. También debemos de hacer el diagnóstico de anemia, si existe o no. Y si así existe, pues debemos de solicitar en este caso una biometría hemática y para controlar lo que es la hemoglobina como tal. Y si no, pues solamente fomentamos prácticas de alimentación, lo que es la lactancia materna, en el caso de que sean menores a 2 años, pero aquí como estamos viendo, pues pediátricos ya son mayores a 2 años, y promover más que nada la higiene de manos.
Para el tratamiento, se va a dividir en 2 fases, en la estabilización y rehabilitación, ¿no? El objetivo de la fase de estabilización es reparar la función celular, también corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, restablecer la homeostasis y evitar la muerte por la triada de hipoglicemia, hipotermia e infección. Por otro lado, el objetivo de la rehabilitación es recuperar los tejidos emanciados. Y en esta parte del tratamiento es muy importante que se realice de forma progresiva y ordenada. Esto para, bueno, también evitar forzar una recuperación muy rápida, porque si no tenemos el riesgo de inducir un síndrome de realimentación. Y pues en este cuadro tenemos los 10 pasos que se deben seguir en orden. Eh, ya lo habíamos revisado, entonces nos vamos a ir rápido. El primer paso es evitar la hipoglicemia menor a 54 miligramos por decilitro. Esto administrando glucosa al 10% o con la toma de alimento. También evitar o tratar la hipotermia. Bueno, menor a 35 grados axilar, y esto se va a lograr con ropa caliente o una manta caliente, cubriendo siempre la cabeza y proporcionando calor indirecto. También tratar la deshidratación con solución de rehidratación oral y dejando la sueroterapia intravenosa para los pacientes que estén en shock. También vamos a corregir el desequilibrio de electrolitos administrando suplementos de potasio, magnesio durante al menos 2 semanas. Vamos a tratar y evitar las infecciones, esto con antibióticos de amplio espectro. También vamos a corregir los déficits de micronutrientes con suplementos como vitamina A, ácido fólico y zinc, dejando el hierro para la etapa de rehabilitación. Y vamos a iniciar la alimentación con una dieta F75 para posteriormente pasar a la F100, teniendo siempre un registro del peso diario. Posteriormente va a haber una recuperación del tejido emanciado y se debe acompañar con una atención cariñosa de juego, y posteriormente vamos a preparar al paciente para el seguimiento. La que sigue, por favor. Para la malnutrición secundaria, el tratamiento va a ser pues tratar la enfermedad subyacente, que sería pues el primer paso y el más importante, porque esto nos va a hacer que la terapia dietética sea mucho más efectiva. Y en el caso de la malnutrición primaria, tenemos la moderada y la grave. En el caso de la moderada, pues se va a realizar el incremento de la ingesta energética, y esto con alimentos más calóricos y con suplementos nutricionales. También se va a administrar un polivitamínico, y pues un punto muy importante sería la modificación de la conducta alimentaria. Y en el caso de la malnutrición grave, esta se va a dividir en 3 fases. La primera es la fase aguda o inicial, que va de 2 a 10 días, y en esta vamos a instaurar la rehidratación. Se va a dar el tratamiento a la hipoglicemia y a las infecciones que, en caso de que existiesen, ¿no? También se va a iniciar la terapia dietética de entre 75 a 100 kilocalorías, y no se deben exceder las 100 kilocalorías por kilo al día. En la segunda fase o fase de rehabilitación, va a durar de 2 a 6 semanas, en donde el objetivo es incrementar la ingesta de calorías y que con esto se dé un aumento del peso. Se van a aumentar 25 kilocalorías por kilo al día hasta máximo 150 kilocalorías por kilo al día y 4 gramos por kilo al día de proteína. Y la tercera fase, la fase de seguimiento, en donde se va a devolver al niño a su entorno familiar y se va a establecer un seguimiento ambulatorio. Un punto importante son los criterios de hospitalización, que abarcarían la malnutrición grave y aguda, deshidratación concomitante y el fracaso de la terapéutica ambulatoria. ¿Qué sigue, por favor? En cuanto a la prevención, pues se tienen 2 objetivos principales. El primero de ellos es establecer medidas para disminuir el riesgo de los individuos de llegar de una desnutrición aguda a una desnutrición grave. Y pues para lograr este objetivo, se recomiendan varios pasos, por ejemplo, el fomento de la lactancia materna,
es establecer programas de ayuda alimentaria, la mejoría de las condiciones sanitarias. Esto, como ya vimos, que las infecciones también pueden conllevar a una desnutrición, pues por eso es muy importante mejorar las condiciones sanitarias. También optimizar los programas de rehidratación oral, inicio precoz de la alimentación y también educar a la población sobre la nutrición y la alimentación. Y el otro objetivo es mejorar el estado de la salud y nutrición de la población. Esto con el propósito de disminuir la desnutrición de leve a moderada. Y este objetivo se va a lograr implementando centros de recuperación nutricia y también que la rehabilitación del niño sea logrado con alimentos disponibles en su comunidad. La siguiente, por favor. Y por último, en cuanto al pronóstico, pues la desnutrición es causa del 45% de las muertes en niños menores de 5 años a nivel mundial. Como ya vimos, la desnutrición pues afecta más a este grupo, a los grupos de 0 a 5 años. Y en cuanto a México, pues la desnutrición es la sexta causa de muerte en niños de 1 a 4 años de edad. Entonces, la desnutrición se considera que es una muerte evitable. Es una muerte evitable, ¿por qué? Porque si se modifican los factores que predisponen a la desnutrición, pues se puede evitar su muerte. Además que la desnutrición primaria tiene un origen social, que se correlaciona con inseguridad alimentaria y nutricional en situaciones de pobreza, por lo que también se relacionan estos con un poco acceso a los servicios de salud, saneamiento y disponibilidad de agua. Entonces, estos grupos con un estatus bajo socioeconómico representan las mayores tasas de mortalidad en cuanto a la desnutrición. La siguiente, por favor. Ya comenzaríamos con obesidad. Siguiente, Sandy. Bueno, la GPC la va a definir como la enfermedad sistémica, crónica, inflamatoria y también recurrente. Se va a caracterizar por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal con riesgo de que haya complicaciones a nivel sistémico. Siguiente, por favor. En cuanto a la OMS, pues esta va a definirla como en los menores de 5 años como el peso para la estatura con más de 3 desviaciones típicas por encima de la medida establecida por los patrones de crecimiento de la OMS. Y para los niños y adolescentes de 5 a 19 años, pues esta va a ser mayor de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana, establecida por los patrones de referencia de la OMS. Y pues esto lo vamos a ver igual en el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, en epidemiología, la obesidad se considera como con una alta morbilidad y una alta mortalidad, y más que nada porque esta es una enfermedad que se puede prevenir. En cuanto a los pediátricos, igual en 2016 se calculó que había 340 millones de niños obesos, o bueno, de adolescentes también, en el lapso de 5 a 19 años, y en cuanto a los menores de 5 años, se obtuvo que había 41 millones de niños, y que en cuanto a la obesidad como tal se ha triplicado en todo el mundo. Y bueno, esto es un problema importante en cuanto a salud pública y más especialmente en pediatría, porque en esta situación a veces los niños pues dependen de los papás. Entonces, en este aspecto no es como que a un niño se le pueda dar la alimentación o todo, sino es el caso de los patrones muchas veces familiares, que también lo vamos a ver en cuanto al diagnóstico. En los factores de riesgo encontramos una actividad física reducida, también el consumo de bebidas azucaradas o alimentos con alta densidad energética, como son los carbohidratos, granos refinados o jugos de frutas, aunado a un bajo consumo de agua, vegetales y fibra. También alimentos preparados fuera de casa, un alto contenido de grasa y proteínas en la dieta, así como una ganancia de peso en la madre durante el embarazo. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a su clasificación, tenemos por su etiología, esta puede ser obesidad exógena o simple, o la obesidad endógena o intrínseca o secundaria. En cuanto a la exógena, pues esta va a constituir al 95% de los casos, y esta, pues bueno, la relación entre el gasto energético y la ingesta pues va a estar alterada, es decir, que los hábitos dietéticos y también los nutricionales pues no va a permitir que haya este equilibrio. En cuanto a la obesidad endógena o intrínseca o secundaria, pues esta constituye el 5% de los casos, y las causas más habituales pues son por enfermedades endocrinológicas, neurológicas, síndromes genéticos o secundaria a la ingesta crónica de medicamentos. Por ejemplo, pues aquí tenemos al síndrome de Cushing, también al hipotiroidismo o incluso al síndrome de Prader-Willi, entre otros, ¿no? Entonces esto quiere decir que van a tener ya una enfermedad de base que pues va a aparte pues, de esa enfermedad, pues va a tener o va a condicionar a la obesidad. Siguiente, por favor.
Ahora aquí tenemos los criterios, pues son también diagnósticos, sin embargo aquí también podemos ver la clasificación. Tenemos a los criterios de la CDC y a los criterios de la OMS. La CDC pues va a tener 3 clasificaciones, que sería el sobrepeso, obesidad y obesidad severa, y esto va a estar pues de base por el índice de masa corporal. El sobrepeso lo va a clasificar. Esto igual se encuentra en la GPC. La GPC igual va a decir que el sobrepeso es cuando el índice de masa corporal se encuentra mayor al percentil 85, pero menor del 95 por la edad y el peso. Y la obesidad, el índice de masa corporal va a ser mayor al percentil 95 en edad y sexo. Y en cuanto a la obesidad severa, pues aquí menciona que el índice de masa corporal va a ser mayor al 120% del percentil 95 o un índice de masa corporal de 35 kilogramos por metro sobre metro cuadrado, perdón, que va a corresponder aproximadamente al percentil 99. Ahora, en cuanto a los criterios de la OMS, aquí solamente lo va a clasificar en 2, en sobrepeso y obesidad, y va a ser desde el nacimiento hasta los 5 años en cuanto al sobrepeso, cuando el peso para la estatura va a ser más de 2 desviaciones típicas, por encima igual de la mediana de los patrones que están establecidos para el crecimiento infantil de la OMS. En cuanto a los de 5 hasta los 19 años, pues el índice de masa corporal va a estar más de una desviación típica por encima de la mediana igual de estos patrones. Ahora, en cuanto a la obesidad, desde el nacimiento hasta los 5 años, va a ser el peso para la estatura con más de 3 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida por los parámetros de crecimiento. Y en cuanto a la obesidad, pues estaba de 5 a 19 años, pues va a ser un índice de masa corporal para la edad con más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida, igualmente por los parámetros de crecimiento infantil de la OMS. Siguiente, por favor. Y pues igual está según el índice de masa corporal, o también llamado índice de Quetelet. Y pues bueno, este es el que conocemos muy bien y se menciona en la bibliografía que pues esta se puede utilizar cuando el adolescente ya está próximo a su talla inicial, y pues tenemos que lo clasifica como bajo peso, peso normal, sobrepeso, y pues obesidad en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y pues esta es básicamente obesidad desde que se tiene un índice de masa corporal desde 30 hasta más. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, antes de entrar a la fisiopatología de la obesidad, me gustaría mencionar unas cosillas en cuanto a la fisiología para entender la fisiopatología de la obesidad. Entonces, para esto, primero voy a abarcar el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tipo de tejido conjuntivo especializado. Principalmente se compone de los adipocitos maduros, preadipocitos, fibroblastos, células troncales y células inmunitarias, que son los macrófagos tipo 2. Que recordemos que los macrófagos tipo 2 son células inmunitarias que se encargan principalmente o tienen una acción antiinflamatoria. Y pues existen 2 tipos de tejido adiposo, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Primero, el tejido adiposo blanco constituye el 10 al 15% del peso corporal en un adulto. Además que los adipocitos cuentan con una única inclusión lipídica. Esta inclusión lipídica es tan grande que ocupa casi todo el cuerpo de la célula y por lo tanto desplaza el núcleo hacia la periferia. Además que tiene pocas mitocondrias. Dentro de las principales funciones del tejido adiposo, pues es el almacenamiento de energía, el aislamiento térmico, es amortiguador de órganos y también se encuentra con la secreción de adipocinas, que esta última función tiene que ver más con que el tejido adiposo se considera como un órgano endocrino, debido a que secreta muchas sustancias, como pueden ver en la imagen de la izquierda, como sustancias como leptina, adiponectina, resistina, bisfatina, apelina, varias interleucinas, angiotensinógeno, entre otras sustancias. Por eso se considera como un órgano endocrino. Y en cuanto al tejido adiposo pardo, este es predominante en la vida fetal. Y pues este tipo de tejido va disminuyendo en cuanto va creciendo una persona, pero no desaparece del todo, sino que en un adulto comprende el 5% del peso corporal. Además que aquí, en cuanto a las características de los adipocitos, estos adipocitos, en vez de tener una sola inclusión lipídica, tienen múltiples inclusiones lipídicas, como se muestra en la imagen. Ahí se muestra como encerrada de color negro y se pueden observar varias bolitas blancas, que esas serían las inclusiones lipídicas que tienen los adipocitos. Además que se puede observar un núcleo más en el centro, es decir, más céntrico, y en comparación con el tejido adiposo blanco, tiene muchas mitocondrias. Y la principal función de este tipo de tejido pues es la termogénesis o la producción de calor. La siguiente, por favor. Y también vamos a ver un poquito de cómo es que el cuerpo regula la masa corporal. El cuerpo regula la masa corporal de 2 formas. Tiene una regulación inmediata y una regulación intermedia o tardía. También se conocen como regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo. En la regulación inmediata, las hormonas implicadas es la colecistocinina,
el péptido Y y la grelina. Y la principal característica de la regulación inmediata es que las hormonas pueden estar aumentadas o disminuidas, depende de la ingesta de comida de la persona. Es decir, digamos que esta persona se encuentra en un estado que está comiendo, ¿no? Entonces, cuando está comiendo, primero va a pasar que se va a distender el tubo digestivo. Principalmente se va a distender el estómago y el duodeno. Entonces, por vías vagales, va a llegar esta señalización o esta señal al hipotálamo, al centro del hambre, y le va a decir a la persona, a decir, oye, deja de comer. Ese es uno de los mecanismos. Otro mecanismo es la secreción de colecistocinina. Esta colecistocinina, además de estimular a la vesícula para que secrete la bilis y la emulsión de las grasas, también va a tener otra función que se va a transportar hacia el hipotálamo, y el hipotálamo también va a llegar al centro del hambre y le va a decir, oye, deja de comer o deja de estar comiendo. También se va a secretar otra hormona que es el péptido YY. Este péptido es secretado en el ilion y en el colon. Y también su función es ejercer un estímulo de saciedad o disminución sobre las comidas. También va a viajar al hipotálamo, al centro del hambre, y le va a decir a la persona, oye, deja de comer, deja de estar comiendo. Y estas hormonas, todas estas hormonas se aumentan después de la ingesta de la comida. Pero si la persona no ha comido, entonces va a haber un aumento de la grelina, que esta grelina se conoce como una hormona relacionada con el hambre. Entonces esta hormona se va a encontrar aumentada cuando una persona no ha comido. Entonces, si no ha comido, se va a sintetizar esta hormona en las células oxínticas del estómago, va a viajar al hipotálamo al centro del hambre y le va a decir a la persona, oye, empieza a comer. Esto es en cuanto a la regulación inmediata. Y en cuanto a la regulación intermedia o tardía, aquí la principal característica es que no se relaciona con las comidas. Y la principal hormona implicada es la leptina. Esto más que nada se debe al depósito energético, es decir, al almacenamiento de triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo, no al consumo de las comidas. Entonces, si una persona sigue comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, pues va a haber un mayor almacenamiento de energía o de triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo va a empezar a secretar leptina. Esta leptina va a viajar al hipotálamo, como se muestra en la imagen de la derecha, principalmente va a llegar al núcleo arqueado del hipotálamo. Aquí en el núcleo arqueado se encuentran dos tipos de neuronas, unas neuronas que se consideran anorexigénicas y unas neuronas que se consideran orexigénicas. Las anorexigénicas tienen que ver con una disminución en la ingesta de la comida, y las neuronas orexigénicas tienen que ver con la estimulación del apetito o la estimulación de la comida. Entonces la leptina va a llegar a sus receptores que se encuentran en las neuronas anorexigénicas, que estas son las neuronas de la propiomelanocortina. Entonces, cuando llega la leptina y se une a su receptor en la neurona, va a estimular la síntesis de un neuropéptido que es la alfa-MSH. Esta alfa-MSH, cuando es sintetizada, va a ser secretada hacia otro núcleo del hipotálamo, específicamente el núcleo paraventricular. Entonces, cuando la alfa-MSH se secreta y llega al receptor de esta neurona, pues va a ejercer un estímulo, el cual va a incrementar la actividad la actividad simpática, y también va a aumentar el gasto energético. Esto es con el objetivo de disminuir los depósitos que se encuentran almacenados en el tejido adiposo. Y pues de esta forma se regula la masa corporal. La siguiente, por favor. Ahora bien, ahora sí vamos a ver cómo es que se encuentra la fisiopatología de la obesidad. Primero, vimos en la desnutrición que hay un desbalance. El individuo comía menos de lo que necesitaba. Aquí en la obesidad va a pasar todo lo contrario. El individuo va a comer más de lo que necesita. Entonces, si come más de lo que se necesita, pues esta energía que no se va a utilizar se va a almacenar en forma de triglicéridos en los adipocitos. Entonces, en la imagen que se muestra ahí en sus pantallas, podemos ver del lado izquierdo un tejido bonito, un tejido adiposo todo bonito, con sus adipocitos de adecuado tamaño y pues las células que se encuentran en él. Pero cuando una persona empieza a comer de manera crónica mucho, y el cuerpo trata de almacenar todos estos triglicéridos, pues los adipocitos se van a empezar a hipertrofiar con el objetivo de seguir almacenando estos ácidos grasos o estos triglicéridos. Y además que en los niños es muy fácil que estos preadipocitos que se encuentran aquí se diferencien a adipocitos maduros con el objetivo de seguir almacenando la energía extra que la persona le está metiendo a su cuerpo. Y esta hipertrofia y esta hiperplasia de los adipocitos va a generar una hipoxia en el tejido. Y al generar esta hipoxia va a generar una necrosis y una muerte del adipocito. Entonces esta necrosis y esta muerte
va a empezar a secretar citocinas proinflamatorias, específicamente la interleucina 6, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, además de una proteína muy importante que es la MCP1 o también conocida como proteína quimioatrayente de macrófagos. Esta va a ser muy importante para la siguiente diapositiva. Y además, estas citocinas proinflamatorias van a llamar a macrófagos inflamatorios, que recordemos que estaba lleno de macrófagos tipo 2 que eran antiinflamatorios. Entonces, estas citocinas van a llamar a macrófagos M1 que se consideran macrófagos proinflamatorios. Y es por eso que la obesidad se considera como un estado inflamatorio crónico de bajo grado. La siguiente, por favor. Y pues en estas imágenes, en la imagen del lado izquierdo, pues podemos ver todos los procesos que ocurren en una persona que tiene obesidad. Por ejemplo, aumenta la leptina. Y ustedes podrán decir, ok, la leptina le dice al individuo que deje de comer porque ya tiene mucho depósito almacenado. Pero ¿qué va a pasar con esta persona? Esta persona, al tener mayores concentraciones de leptina, va a generar una resistencia a la leptina. Es por eso que los procesos biológicos que la leptina ejerce en el cuerpo no van a poderse llevar a cabo. Entonces, esto es debido a la resistencia a la leptina. Y les mencioné que recordaran una proteína que era la proteína quimioatrayente de macrófagos, que esta la vamos a ver en la segunda imagen de la derecha. Entonces, empezamos con una persona delgada, el cual tiene un buen gasto y una buena ingesta, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en el cual hay un sobrepeso. Hay una mayor ingesta que un gasto. Entonces, esto genera un estado proinflamatorio. Nos menciona que los adipocitos se hipertrofian y producen la proteína quimiotáctica de macrófagos, la MCP1. Entonces, esta proteína lo que va a hacer, como su nombre lo dice, va a atraer macrófagos hacia el tejido adiposo. Y estos macrófagos que se infiltraron en el tejido adiposo van a empezar a secretar factor de necrosis tumoral alfa. Y esta citocina, este factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a provocar es que va a degradar a los triglicéridos que se encuentran almacenados en el tejido adiposo, y esto va a ocasionar que los ácidos grasos que se liberen del tejido adiposo se acumulen de forma ectópica en los diversos tejidos del cuerpo. Se pueden acumular en el páncreas, en el hígado y en el músculo. Entonces, aquí en la imagen nos muestra que los ácidos grasos se están acumulando en el músculo. Entonces, esta acumulación ectópica de ácidos grasos interviene con la función de la insulina, que como vemos, la función de la insulina pues es que desplace los GLUT hacia la membrana para que pueda entrar la glucosa y así se sintetice energía. Entonces, los ácidos grasos van a intervenir con este transporte del GLUT hacia la membrana y por ende no va a haber una buena respuesta hacia la glucosa. Y este es un mecanismo principal del cual se genera una resistencia a la insulina. La siguiente, por favor. Ahora, entre el cuadro clínico, pues tenemos que en una obesidad exógena podemos encontrar el síndrome metabólico, que pues recordemos abarca una obesidad central, también una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia. Vamos a ver aumentadas las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad, y va a estar disminuidas las de alta densidad, y también podemos encontrar hipertensión arterial e hiperglicemia. Entre los cutáneos, pues podemos encontrar a la exploración física estrías de color blanco o rosado, también una acantosis nigricans en cuello, axilas o ingles. Entre los ortopédicos podemos encontrar el genus valgus, como se pueden ver en las imágenes, también los pies planos o incluso pues la desviación de la columna vertebral, que pues sería por la escoliosis, ¿no? Bueno, en este caso sería escoliosis. También tenemos entre los cardiorrespiratorios, podemos observar apnea obstructiva del sueño. Si el paciente presentaba asma, pues esta se va a encontrar más agravada, y podemos encontrar incluso hipertensión e hiperlipidemia. En los digestivos, pues hígado graso, la fibrosis hepática o incluso también colecistitis. Y en los metabólicos, pues como igual ya les mencionaba, puede haber hiperglicemia, y entre otros podemos encontrar una ginecomastia, en el caso de las mujeres, pues síndrome de ovario poliquístico o pseudohipogenitalismo. Y pues en la endógena, aparte de los diversos signos y síntomas que pues les mencioné o incluso otros, pues va a presentar los propios de la enfermedad de base que va a tener el paciente, como las que les mencioné en la clasificación. Siguiente, por favor. Bien, ahora en base al diagnóstico vamos a tener lo que es el interrogatorio. Principalmente nos vamos a enfocar también en los antecedentes no patológicos, porque aquí vamos a ver la alimentación del bebé. Como muchas veces se les da refresco a menor edad, donde no debe de darse,
o igualmente la alimentación, si comen en casa o comen afuera, las comidas copiosas, cómo son la alimentación del niño en cuanto a la madre, cuántos días come o toma o bebe agua, cuántos litros, y bueno, también en cuanto a las recreaciones o a los hábitos que realiza, si hace ejercicio o no este niño. Y bueno, esto va de la mano con lo que el padre realiza. Es decir, si el padre hace ejercicio, el niño hace ejercicio, o si el padre se la pasa viendo la tele, pues tal vez el niño también se la pasa viendo la tele. Entonces, eso va de la mano con ellos y es importante también preguntar los aspectos en cuanto a estos hábitos. Ahora, también aquí nos refiere, por ejemplo, que vemos la obesidad no solo en él, en el pediátrico, sino también en la familia que lo acompaña. Y esto puede ser referente también a antecedentes heredofamiliares si anteriormente tuvieron obesidad o también si están diagnosticados con diabetes, que sabemos que la obesidad es un paso para poder llevar a cabo la resistencia de la insulina cuando ya son adultos. También vamos a ocupar lo que son en antecedentes ginecobstétricos o androgénicos, lo que es la escala de Tanner, donde vamos a ver tal vez un crecimiento aumentado o un crecimiento relativamente acelerado en estos pacientes. Los medicamentos que lleguen a consumir, tal vez por alguna enfermedad, los glucocorticoides, que son los que aumentan de peso, pero esto más que nada sería en una obesidad endógena, o las toxicomanías, principalmente en el embarazo, si la madre llegó a fumar. Igualmente vamos a tener que aquí va a haber un retraso en el crecimiento, que esto puede generar lo que es el desarrollo de una adiposidad. Ahora también debemos de tener en cuenta que un factor importante es la educación materna porque confiere protección frente a la obesidad infantil, es decir, una madre que sabe cómo es la alimentación de su hijo, que se le debe dar la leche materna, los hábitos de sueño, hábitos recreativos y la alimentación, pues es un niño bien conservado. E igualmente, pues esto, como sabemos, la leche materna es el factor protector ante las enfermedades que se debe dar hasta los 6 meses, pero se puede dar hasta los 2 años de edad. Y bueno, en cuanto a la exploración física, vamos a ver el cuadro clínico que nos mencionaba Jen, pero aquí vamos a tener también que podemos ver facies distinguidas de las personas que pueden llegar a padecer obesidad. Por ejemplo, en este caso, los pacientes que tienen síndrome de Down normalmente son personas obesas. También el tipo de somatotipo que tiene nuestra persona, si es ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Ectomorfo es como el típico paciente delgadito, el mesomorfo es el paciente delgado, pero que sí tiene como una masa muscular, y el endomorfo lo vamos a tener como este paciente gordito que nos llega. Y bueno, también vamos a ver la constitución en cuanto al paciente, los trastornos de lo que es la marcha, si tiene sensibilidad, como podemos ver, luego hay pacientes que ya les cuesta trabajo hasta caminar. Y bueno, la aparición prematura también de los caracteres sexuales secundarios que mencioné en la escala de Tanner. Ahora, aquí también en la exploración física, en las medidas antropométricas, vamos a tener lo que es la altura, el peso, el índice de masa corporal y también el índice cintura-cadera. En cuanto al IMC, pues vamos a tener que es el peso sobre la estatura al cuadrado, y aquí lo vamos a diagnosticar dependiendo si es obesidad 1, 2, 3 o hasta obesidad 4, donde si nos marca el IMC mayor a 30, lo podemos tener en cuenta como un tipo ya de obesidad. Igualmente en el índice de cintura-cadera, pues aquí vamos a ver la circunferencia de cintura sobre la circunferencia de cadera, y cuando existe el riesgo en mujeres principalmente es cuando este índice de cintura-cadera es mayor a 0.85 y en los hombres es mayor a 0.94. Y bueno, aquí tenemos los percentiles, aquí es de 2 a 5 años, vamos a tener el percentil 50, que es nuestra media, y como había mencionado nuestros compañeros, arriba de 2 derivaciones, es decir, que estén por arriba de esta línea roja, se puede diagnosticar lo que es la obesidad. En cuanto a que vamos a tener lo que es la altura y el peso, por ejemplo, si tenemos a un 3, ¿no? ¿Mande? 3 3. derivaciones. Ajá, en 2 a 3 5 desviaciones. años. 3 desviaciones. Porque es pregunta de examen, por cierto, ¿eh? Sí, les van a de 2 a preguntar 5 años. cuál es la definición de obesidad y de ahí van a tener que contestar eso. Y se dan cuenta, para desnutrición otras cosas siempre son 2 desviaciones estándar. Son 3. Pongan atención ahí. Bueno, mencionaba que de 5 a 19 años, ahí sí son 2 desviaciones estándar, pero en los de 2 a 5 años son 3, en este caso.
Y bueno, aquí les quise poner ambas, pero es lo mismo de aquí, solo que esta es de 5 a 19 años. Y en el caso de la CDC, aquí nos mencionaba cuando está el por arriba de 95, o sea, si ya se encuentra por arriba de aquí, ya también lo diagnosticamos como tal, como obesidad, y si se encuentra entre los parámetros de 85 a 95, pues es sobrepeso. Igual nos vamos a guiar por el IMC en el que se encuentra nuestro paciente. Y bueno, como tal, aquí podemos tener como valores de prueba de laboratorio que se pueda llegar a pedir, pero quise ponerles este cuadrito donde vamos a tener un paciente que nos llega con la anamnesis y la exploración física. Aquí vamos a encontrar que se va a evaluar comorbilidades de la obesidad y nosotros debemos de ver si estaban presentes esas comorbilidades o no. Y si sí, pues debemos iniciar obviamente los cambios en el estilo de vida y el tratamiento, o si están ausentes, pues debemos de comenzar los cambios en el estilo de vida. Y bueno, si continúa lo que es ganando peso, pues aquí vamos a tener que tal vez pueda existir un retraso en el desarrollo. Y bueno, esto ya es como en base a la obesidad intrínseca que nos habían comentado que estaba de la mano con alguna enfermedad. Y bueno, si es así, eso puede ir a evaluación ya sea endocrina, genética, pero pues nosotros nos vamos a enfocar principalmente, o bueno, lo que nosotros podemos hacer es comenzar con los cambios en cuanto al estilo de vida del paciente. También nuestra guía práctica clínica nos refiere que nosotros debemos de ver en cuanto a la evaluación clínica nutricional, lo que es la antropometría normal, anormal, y bueno, aquí se puede realizar también un estudio bioquímico, lo que sería la glucosa sérica y el perfil de lípidos, para ver si existe algún síndrome metabólico o ya como tal la diabetes mellitus. Si sí, pues debemos de hacer referencia a pediatría o endocrinología pediátrica, y si no, pues vamos a seguir con el tratamiento de sobrepeso u obesidad, que vamos a hablar de esto. Sí, en cuanto al tratamiento, este se podría ver como una forma de prevención secundaria, ya que si tenemos un tratamiento exitoso, pues esto nos va a ayudar a prevenir la obesidad en el adulto, así como las complicaciones en el infante. Para esto se debe llevar a cabo una valoración en la alimentación del paciente para como tal determinar el tratamiento y para ponernos metas a corto, mediano y largo plazo. Aquí se debe realizar el interrogatorio con ya todos los aspectos que nos mencionó Sandy, como pues la ingestión de los alimentos con alto contenido calórico, y se va a complementar con la exploración física, con todas las, con toda la antropometría, ¿no? Que sería el peso, talla y lo que ya mencionamos. También en algunos casos se puede recomendar los auxiliares de diagnóstico, que sería como el perfil sérico de lípidos, glucosa, insulina pre y postprandial y las pruebas de función hepática. Este tratamiento se debe llevar a cabo con un equipo multidisciplinario en donde va a participar tanto el pediatra como el nutriólogo, el psicólogo, médico del deporte y trabajo social. Y nuestro principal objetivo es fomentar los cambios saludables en el estilo de vida para poder tener un peso adecuado, que el paciente pueda mantenerlo y no interferir en el crecimiento. El tratamiento se debe iniciar en la fase más temprana posible para que se pueda lograr esta modificación en los hábitos, tanto de alimentación como de actividad física, como decía Sandy, no solo del paciente, sino pues del entorno, ¿no? De la familia. También educar a la familia sobre las complicaciones que están relacionadas con la obesidad. Y bueno, respecto a la dieta, como ya decíamos, el objetivo es tener hábitos saludables siguiendo las recomendaciones del plato del buen comer, y siempre recomendando un aumento en el consumo de frutas, verduras, granos enteros y agua. También recalcando que no hay como tal alimentos ni buenos ni malos, sino todo radica en la cantidad y en la frecuencia con la que se van a ingerir. Y en caso de que no encontremos una respuesta favorable, se va a ir ahora por una dieta hipocalórica, rebajando no más del 30%, ya que las dietas de pocas calorías, de 500 a 1000, no están indicadas en estos pacientes pediátricos. También se debe realizar un aumento en la actividad física,
siempre tomando en cuenta las posibilidades materiales y económicas de la familia. Y pues se recomienda que los niños deben participar en actividades físicas adecuadas para su edad, por lo menos 60 minutos. Aunado a esto, debe haber un acompañamiento psicológico, ya que pues muchas veces el problema psicológico previo o que coexiste con la obesidad requiere pues derivación o una consulta con psiquiatría infantil. Y se debe prestar especial atención cuando hay una disminución en el rendimiento escolar, también conflictos con amigos o el distanciamiento de los padres. En cuanto al tratamiento farmacológico como tal, no hay ningún medicamento aprobado por la FDA para la pérdida de peso en niños, pero para los adolescentes a partir de los 12 años de edad o en casos de obesidad grave o con complicaciones donde se requiera una reducción de peso rápida, se aprobó el Orlistat. Y pues como otra opción existe la posibilidad de la cirugía bariátrica, que se puede hacer en adolescentes que prácticamente ya han finalizado su crecimiento o que tengan obesidad mórbida. Pero pues también hay que tomar en cuenta que se acompaña de complicaciones graves como sería la obstrucción intestinal, un sangrado gastrointestinal, infección, deficiencias nutrimentales e incluso la muerte. La que sigue, por fin. En cuanto a prevención, tipo de prevención primaria, es necesario un equipo multidisciplinario. Esto lo constituye un doctor, un médico, una enfermera, una nutrióloga, una persona profesional en el deporte o en la actividad física y también trabajo social. O también, si en las escuelas, acompañado de un profesor. Esto es con el objetivo de revisar los hábitos nutrimentales que tiene cada niño y si se detectan que hay malos hábitos, pues tratar de corregir estos hábitos en los niños pues, para prevenir la obesidad. También se recomienda actividad física, realización de ejercicio aeróbico de 30 a 90 minutos, 3 veces por semana. En cuanto a la alimentación, se recomienda desayunar en casa y evitar o disminuir el consumo de comidas fuera de casa, evitar el consumo de bebidas azucaradas, de grasas y alimentos con alta densidad energética. Y otros hábitos que se recomiendan cambiar es disminuir el tiempo frente a la pantalla de aparatos electrónicos, con un tiempo mínimo de 2 horas, dormir un promedio de 8 horas diarias y fomentar y promover la lactancia materna. La siguiente, por favor. Y por último, pues el pronóstico de la obesidad, pues en los últimos años ha aumentado la prevalencia de la obesidad infantil y actualmente se considera como un problema de salud pública. En los niños es más fácil que se desarrollen comorbilidades que en personas adultas. O sea, con esto me refiero a que si una persona desarrolló obesidad desde la infancia, pues es más probable que se desarrollen comorbilidades. Tales son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica y diferentes tipos de cáncer. Pues aumenta el riesgo de muerte prematura y pues esto se relaciona con la reducción de la esperanza de vida en estas personas. La siguiente, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, ya habíamos visto estos temas, obesidad y desnutrición, si se acuerdan, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, doctora. Entonces les van a preguntar Ay, me están grabando. Les van a hacer preguntas clínicas del cuadro clínico del paciente y ustedes van a determinar si es un marasmo, un kwashiorkor o cada fenotipo, pero recuerden que hay un mixto, ¿no? También en las percentilas les van a preguntar cuántas desviaciones estándar, como les acabo de platicar. Y ¿sí me oyen? Sí, doctora. Sí, sí se escucha. Bueno, y también creo que ya les había platicado a ustedes la importancia de la obesidad infantil, ¿no? El niño tiene grasa parda y no solamente se hace hiperplásico, ¿no? Se incrementa los adipocitos y es más difícil bajarlos de peso, más difícil que un adulto. Entonces es muy importante la obesidad, frenarla desde la infancia para que no sean enfermos toda la vida. Y enfermos de esos que a pesar de que están a dieta y están con fármacos no pueden bajar de peso, ¿no?
La obesidad no es un problema voluntario, ¿no? No es de que yo como porque yo quiero, ¿no? Sí tiene un poco de participación voluntaria, pero tiene otros factores, sobre todo psicoemocionales, culturales, muy, muy arraigados, sobre todo en nosotros, ¿no? Tan solo dense cuenta cómo es que como un niño y come mal, porque es muy barato comer mal, ¿no? Y es caro educar a la gente para que podamos comer bien. Entonces, es un problema muy, muy grave y ojalá que vaya disminuyendo, ¿no? Se necesita meter mucho presupuesto y enseñanza desde etapas muy tempranas y cambiar a toda la sociedad para que se cambie la obesidad infantil, que es una verdadera tragedia, ¿no? O sea, hay niños, ¿no? Que ya no pueden dormir, ahogan, imagínate, vida va a tener ese paciente. Si alguien después de que es obeso, a pesar de que no tenga alteraciones en la glucosa o resistencia a la insulina, siendo obeso con esa hipertrofia de adipocitos, en 10 años desarrolla diabetes, pues si el niño tiene 10 años, a los 20 va a tener diabetes y a los 30 va a tener todas las secuelas de la diabetes, como los problemas renales, los problemas visuales. Entonces es muy, muy importante. ¿Tienen alguna duda? No, doctora.